¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. En esta temporada que estamos platicando acerca del discernimiento, que hemos ya hecho, este será nuestro quinto episodio sobre esta temporada en la que estamos hablando efectivamente de este tema del discernimiento. Por ahí tuvimos un episodio especial también, miércoles de ceniza, con el mensaje de su santidad el Papa Francisco. Pero bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por su retroalimentación, por seguirnos escuchando de camino al trabajo, a la escuela, y no sé, lavando los platos, donde quiera que nos estén escuchando, les agradecemos mucho la bondad de su tiempo. Y pues bueno, estamos como siempre, como en todos los buenos episodios, los que son verdaderamente buenos, pues obviamente está el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la semana? Hola Juanma, qué gusto saludarte, qué gusto queridos oyentes también estar con ustedes en esta temporada sobre el discernimiento. La verdad es que muy bien, gracias a Dios. Ahí fue una semana intensa. Creo que la vida de un sacerdote suele ser intensa. Eh, ya sabes, ¿no? En un mismo día te puede tocar bautizar, dar la extremaunción a alguien, celebrar exequias y casar, y es algo que realmente ocurre. Pero bueno, la verdad es que aunque humanamente a veces puede ser cansado, realmente es algo que da mucha plenitud, esto que Dios regala. Parte de la vocación, Padre, que Dios te dio y que pues también es pues estar tocando en las diferentes etapas de la vida de las personas, ¿no? Creo que en los momentos clave de nuestra vida tenemos un sacerdote al lado. Debería, creo, ser, y si Dios nos lo permite, yo le doy muchas gracias a Dios por tener un amigo sacerdote como tú, que no solamente es en los casos más, de los más importantes hasta los más tristes, o sea, en cuanto a alegría y tristeza, pues, eh, pero bueno, creo que es, o sea, solamente como para recalcar esto y que seguramente estaremos platicando más adelante en este episodio con respecto al tema de la vocación y cómo también esto se refleja en puntos especiales en los que estamos dando un servicio a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Y pues bueno, padre, pues para entrar en tema, pues hoy teníamos preparado sobre el discernimiento, efectivamente, una reflexión muy específica con respecto al pasaje del Evangelio en el que escuchamos la anunciación del ángel Gabriel a María. ¿Nos quieres compartir alguna introducción? Claro, Juanma. Pues un poco para recapitular con nuestros oyentes, estamos hablando en esta temporada sobre la falsa máxima de si te hace sentir bien, pues date, ¿no? Si te hace sentir bien, dale para adelante, no pasa nada mientras la otra persona esté feliz, se sienta bien, etcétera, etcétera, ¿no? Es la falsa máxima que estamos atendiendo en general en esta temporada. Ahora esto nos hace tomar decisiones tontas muchas veces y que además afectan nuestra vida. Entonces, ante esto queremos anteponer una serie de verdades claras que ven que para ser plenos no alcanza con sentirnos bien. Y ahora queremos plantear el tema del discernimiento desde el arquetipo, el discernimiento desde el personaje principal cuyo discernimiento ha ayudado máximamente a la historia de la humanidad, que es la Virgen María. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, tenemos cómo Dios llama a la Virgen María y le muestra su voluntad en el mundo. Y me parece que el proceso de discernimiento que tiene que hacer la Virgen María respecto a lo que Dios quiere y pide de ella, se convierte en el arquetipo, en el modelo de cualquier tipo de discernimiento, particularmente del discernimiento espiritual y del discernimiento vocacional. Así que, pues Juanma, esa sería la introducción que hago yo. ¿Te gustaría proclamar este pasaje? Sí, 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 claro. Digo, afortunadamente va a ser, entre comillas, un episodio más sencillo porque en lugar de nosotros endulzar con nuestra dulce voz y con nuestras ideas, vamos a poder ir centrando y teniendo como columna vertebral de este episodio, pues un pasaje del Evangelio y ir subrayando justo los elementos más importantes y cómo estos, bien dices, sí tienen que ver con el tema de la vocación, pero queremos ampliarlo con el tema del discernimiento. Y nada más, antes de comenzar con el pasaje del Evangelio de Lucas, recordemos, el tema del discernimiento
es para la toma de decisiones. Les recomiendo mucho que puedan, si no tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio anterior, pero lo que no quisiera es que escuchando este pasaje y este episodio se fueran con la finta de que únicamente estamos hablando de la vocación, una vocación de estado de vida, ni por fuerza solamente una vocación profesional. Es decir, no solamente es como, bueno, me voy a dedicar al matrimonio, me voy a dedicar a la vida religiosa, ni me voy a dedicar a ser abogado o voy a ir mejor a ser cruzado de Cristo Rey, sino algo un poco más amplio, es decir, en la toma de decisiones y en dejarnos orientar en esta toma de decisiones por la voluntad de Dios. Una vez habiendo dicho esto, del Santo Evangelio según San Lucas en su primer capítulo, capítulo número 1. Voy a leer los versículos 26 al 27 y dice, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. Y pues bueno, padre, aquí hago la primera pausa. Tiene mucha riqueza también esta parte del Evangelio, como muchas otras, que en muy pocas palabras nos transmite algo muy rico. Aquí ¿qué es lo que qué es lo que quisieras destacar con respecto a lo que estamos platicando, el discernimiento? Es una cosa impresionante porque en estos dos versículos tenemos ya al menos tres criterios respecto al discernimiento. Así ¿Tres? de, sí, 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 eso es una cosa impresionante. Dos o tres. Vamos a irlos desglosando. En primer lugar, todo discernimiento tiene origen en algo que Dios quiere, ¿no? O sea, bueno, el discernimiento de los que estamos hablando, ¿no? Tanto discernimiento espiritual como discernimiento vocacional. Entonces, es Dios el que tiene una iniciativa de salir al encuentro. Y creo que eso es lo primero, ¿no? Me parece que muchas veces a la hora de hacer discernimiento espiritual o discernimiento vocacional, nos olvidamos que no se trata tanto de lo que uno quiere, uno desea, uno siente, porque eso es como que un origen de un discernimiento ya viciado, ¿no? Ya narcisista, por así decirlo, sino que el origen del discernimiento tiene que ser en descubrir qué es lo que Dios quiere para uno, o sea, a partir del punto de que Dios quiere algo y Dios lo va a manifestar. Primer elemento del discernimiento. Segundo elemento del discernimiento, Dios usa mediadores. Dios envía un ángel. Y acá me gustaría hacer un comentario particularmente fuerte. Muchas Ujú. veces pensamos que como que no tenemos claro qué es lo que Dios quiere de nosotros, tanto en una situación vocacional como en una situación virtual, como en una situación espiritual, porque el Espíritu Santo no se me comunica directamente o porque no se abren los cielos y Dios baja y me lo dice. Y Sí, a mí me encantaría que viniera el arcángel Gabriel, padre, honestamente, y me dijera, Juan Manuel, tienes que hacer esto. ok, vamos a ponerlo del arcángel, pero yo estoy hablando de Dios, o sea, aún a la Virgen María se le apareció un arcángel, Dios usó un mediador. Y si Dios no se le presentó directamente a la Virgen María, ¿qué es lo que nos hace creer a nosotros que para poder saber lo que Él quiere de nosotros necesitamos que Él se nos aparezca directamente? ¿Me explico? O sea, nadie en toda la historia de la humanidad tuvo una vocación tan importante como la de la Virgen María, a la que literal Dios le pidió permiso para entrar en la historia, y aún así Dios usa con ella mediadores. Y esto que tú decías, Juanma, ¿no? O sea, a lo mejor a nosotros no se nos va a aparecer el ángel Gabriel, y si sí, una de dos, felicidades por el grado de santidad, o dos, vaya con su psiquiatra de confianza. Eh, pues sí, sino que Dios sigue usando mediadores con nosotros, que es particularmente la iglesia, ¿no? Pero también los familiares, los amigos, la gente que nos quiere bien, gente que nos corrige, o personas circunstanciales que luego pasan por la vida y nos dan un buen consejo. Es decir, para saber lo que Dios quiere de nosotros, necesitamos salir de nosotros mismos y abrirnos a las mediaciones que Dios ha dispuesto para que conozcamos su voluntad. Por supuesto, Sí, digo, nada adelante, más iba a Juanma. decir, nada más cuidado con ese tema de que, bueno, casi que cualquier persona que circunstancialmente está en nuestra vida, ¿no? Porque también, pues podemos estar rodeados de personas completamente viciosas o que
lo que quieren para uno es justamente que caigas en la misma falsa máxima que hemos estado denunciando, la de, mira, pues si tú eres feliz, pues ya dale, ¿no? Eh, Ojalá que no sean esos casos. Digo, nada más como para ponerlo, subrayarlo. Yo sé que nuestros oyentes no van a tener problema, pero pues ahí va el disclaimer. Sí, es cierto, Juanma, ¿no? O sea, oyentes, préstenle atención a esto que está diciendo Juan Manuel, porque tienen que ser los mediadores que Dios ha dispuesto para nuestro bien. Entonces, la primera mediación que tenemos con Dios es la iglesia que recibe la palabra de Dios, la iglesia que transmite a Cristo por medio de los sacramentos, la iglesia que nos ayuda justamente a discernir, para eso está, ¿no? Cómo vivir nuestra misión de cristianos en medio de la historia hasta que Cristo vuelva, ¿no? Entonces, por eso también necesitamos identificar, ¿no? Cuáles son los mediadores que Dios ha puesto en nuestra vida. Oye, Y ¿dirías que el propio evangelio cuenta como un mediador, o sea, transmitido por la iglesia y demás? O sea, porque yo podría decir, oye, ¿sabes qué? Esta lectura del domingo que fui a misa, la verdad es que sí me hizo, me tocó una fibra sensible, algo importante dentro de mi proceso de discernimiento. ¿Se vale? yo creo que hay que distinguir entre mediadores y, e instrumentos, por así decirlo, ¿no? Entonces, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, necesitamos de la fe. Ahora, la fe no es algo que nos inventamos. Ahora que preguntaste, Juanma, pues voy a tener que profundizar. La fe no es algo que inventamos, sino que es algo que recibimos. Y nuestra fe está depositada en un lugar concreto. Si nuestra fe fuera agua, podemos decir que encontramos ese agua en un cántaro. ¿Cuál es el cántaro en el cual encontramos la fe? En primer lugar, las Sagradas Escrituras, en segundo lugar, la tradición y en tercer lugar, el magisterio de la Iglesia. Entonces, ¿por qué la Iglesia es mediadora? Porque ella transmite las Sagradas Escrituras, ella las interpreta con autoridad, la autoridad que ha recibido de Cristo, y a su vez nos las aterriza en nuestra cotidianidad gracias al Evangelio. Perdón, gracias al magisterio. Eh, Sí, no, entonces, y esto me recuerda algo curioso, como, no me acuerdo si se le llama el ciclo o el sistema de la comunicación, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, el canal, los diferentes elementos, y ahí hay versiones hasta muy complejas, ¿no? En las que ya hablas del ruido, hablas de las diferencias en el canal y demás. Yo que vas sobre esta, ¿no, padre? exactamente, exactamente. Entonces, para escuchar lo que Dios nos quiere transmitir, Dios ha elegido un medio privilegiado, el Evangelio. ¿No? Bueno, su Hijo Jesucristo, que está presente en el Evangelio y por medio de la Iglesia. El mediador por antonomasia es Cristo, mediador entre Dios Padre y nosotros los hombres. Ahora, nosotros para escuchar a Cristo necesitamos hacernos eco de los medios que Cristo ha dispuesto. Y los medios para conocer la voluntad de Cristo están en las Sagradas Escrituras, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Los tres contenidos y transmitidos por la Iglesia. Entonces, aquí, y entonces todo fiel católico que viva bien su fe, bien integrado a la Iglesia y con, digamos, que cumple con su vida la voluntad de Dios, podría, en este sentido, ser instrumento de mediación de Dios para ayudarnos en nuestro camino vocacional. Pero los gurúes mágicos que te dicen que tienen el don de la profecía y de repente te lo sueltan, esos no, eso no les hagan caso. Suelen ser charlatanes, 99% de las veces. Que uno diría que está a salvo de eso, pero muchas veces te sorprende después de ver casos bastante cercanos. Y bueno, padre, pues vamos si te parece bien con los siguientes dos, o me querés decir otro punto que se nos está escapando entonces. De hecho, sí, se nos escapa el tercero te digo, son dos versículos muy sencillos, pero con mucho contenido. El tercer punto que señala, y voy a tratar de ser concreto, es Dios muestra su voluntad ahí en donde estamos. Incluso si estamos o sea, la Virgen María estaba en Nazaret, o sea, se le pone toda la situación de la Virgen María. Es una virgen que estaba en Nazaret, que estaba desposada con José, descendiente de David, es decir, están marcadas todas las circunstancias específicas de la Virgen María. ¿Y qué nos señala esto? Que cuando Dios quiere dar a conocer su voluntad, nos la va a dar a conocer incluso ahí donde estamos. Es decir, si bien es cierto que luego hay que tomar retiros para salirnos del ruido, etcétera, 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 Dios puede hacerse oír ahí donde quiere.
Si bien es cierto que hay que tener los oídos afinados, y eso lo vamos a ver más adelante, también es cierto que la voz de Dios resuena por encima de cualquier torrente ruidoso, pues, para hacer un poco eco de los salmos. Y con esto, ya si quieres, Juan, pasamos al siguiente bloque dentro de este pasaje. No, y está perfecto, porque y antes de leer, nada más cerraría esto con decir, no pensemos que únicamente va a pasar a partir de una revelación mágica extática, que vamos a de repente recibir un momento así de grandísima inspiración espiritual, sino, como bien dices, a veces hay sutilezas, o a veces no por fuerza tan sutiles, pero muchas veces sutilezas en la época, el lugar geográfico, las relaciones personales que tenemos hoy por hoy. Y entonces continúa el Evangelio diciendo lo siguiente, leo los siguientes dos, versículos 28 y 29 del primer capítulo del Evangelio según San Lucas. Y dice, el ángel entró en su casa y le saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Padre, pues, tus comentarios al respecto. Nada más no vais a decir que de aquí se desprenden otras 10 cosas porque no acabamos nunca. Sí, Juanma, pero voy a tratar de ser concreto para no perdernos en muchísimos puntos. Me gustaría decirlo de la siguiente manera. En estos versículos empezamos a ver ya los elementos internos del discernimiento. Si recién vimos elementos que podemos llamar externos a nosotros, que es que eh, todo discernimiento comienza con Dios que tiene algo que comunicar, el medio que Dios dispone para comunicarse, que en el caso de la Virgen María fue el ángel, para nosotros el medio privilegiado es la iglesia, y en tercer lugar, que Dios se manifiesta en nuestra cotidianidad incluso, acá de hecho así empiezan estos versículos de en la casa de la Virgen María, empezamos a también encontrar los criterios interiores de un buen discernimiento, tanto espiritual como vocacional. El primero podemos decir lo que es la turbación. Cuando el ángel saluda a la Virgen María, María queda turbada. María se pregunta qué es lo que está pasando. ¿Y esto por qué? Porque cuando Dios pide algo, cuando algo de verdad viene de Dios, nos trasciende. Y esta trascendencia genera al inicio una cierta confusión. Entonces hay una especie de paradoja, porque por una parte hay una claridad muy grande de lo que está ocurriendo. O sea, el ángel se le aparece a María y la saluda, salve, salve Regina, salve, oh María, llena de gracia. Entonces, es muy claro lo que le está diciendo, pero es tan claro que podemos decirlo de esta manera, nos genera un poco de, ¿cómo se llama, Shock, Juanma? como dirían las nuevas generaciones, te choquea. Te choquea, sí, exactamente. Y como que nos perdemos, pero no porque falte claridad de parte de Dios. Es muy claro el ángel en lo que le está diciendo, pero es tan claro que la Virgen María se queda confundida. Dos elementos entonces interiores. Cuando viene de Dios hay una claridad, pero es una claridad tan fuerte que nos puede confundir, no por la evidencia en sí misma, sino porque es mucho para asimilar, porque nos trasciende. Entonces acá lo dejo. Sí, no, totalmente. Y de hecho, ahorita que estoy viendo, voy a continuar la lectura. El siguiente versículo, justo tiene que ver con esta parte de ese sobresalto, ¿no? Entonces voy a leer un poquito más y que ahora vamos a la parte de los versículos 30, 31 y me voy a ir hasta el 32, si me lo permites. Y dice, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pues sí, justamente, padre, el tema de, bueno, estamos enlazando con la parte de no temas y después justo, efectivamente, como que este shock que nos comentas, pero después viene el mensaje claro, directo, corte fino, o sea, aquí sobre esto, vaya, ¿qué nos quieres compartir? Me parece que sobre acá, aunque sean las palabras más bonitas de lo que estamos meditando, simplemente me parece que realmente reafirma lo anterior. Hay un miedo, el miedo que viene de algo que nos trasciende, el miedo que viene de algo que nos saca de nuestra zona de confort, el miedo que viene de decir
yo estaba muy bien en mi casa, yo estaba muy bien en mi cotidianidad y ahora se me pide algo que se escapa absolutamente de la cotidianidad y, y la claridad del mensaje. O sea, la Virgen María escucha lo primero que dice el ángel, medita, le da miedo y el ángel responde, no tengas miedo. Entonces, acá está este juego que siempre se da en un discernimiento espiritual. Uno escucha algo, lo piensa, ¿no? O sea, medita sobre aquello que viene de Dios. Meditándolo, da miedo porque uno empieza a intuir para dónde va la cosa, empieza a intuir que esto trasciende. Pero a ese miedo responde Dios por medio del mediador, trayendo la paz, es no temas María. Entonces, todo discernimiento auténtico trae una mezcla entre paz y miedo, es una cosa bastante curiosa, pero además, y acá me parece que es donde entra el tema central del discernimiento. Recordemos que el ángel habló una vez, María escucha, se pregunta, se turba, le entra el miedo, el ángel le dice no temas y vuelve a hablar el ángel eh, todavía con más claridad. Y me parece que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Escuchar la voz de Dios, reflexionarla, dejar admitir el miedo que nos da, lo que se nos está insinuando, pero en la misma medida en la que reflexionemos sobre lo que Dios quiere, también va a aparecer la paz. Y con la paz, la claridad de lo que Dios va pidiendo. Con esto, Juanma, no sé si quieres agregar algo o seguimos directo con los que Sí, vienen. sí, sí, bueno, sí agregaría algo en cuanto es como este ciclo de recibo y de hecho en otras partes del Evangelio escuchamos que se habla de que la Virgen guardaba estas cosas en su corazón. Yo creo que tiene mucho de eso, en su corazón también es como un procesar, quizá en las lecturas y en el pueblo de Israel un poco el corazón tiene también un poco más la racionalidad que hoy asociamos con el cerebro, ¿no? Pero es como ir procesando este mensaje, qué es lo que quiere decir. Y algo que me llama mucho la atención es que el mensaje es, o sea, sí vas a tener un hijo, ¿no? Le dice el ángel, pero no va a ser cualquier hijo, va a heredar el trono de Israel, de David. Y eso quiere decir, para una mujer devota, conocedora de la tradición de su pueblo como María, sabe que va a dar, o sea, me imagino, a reserva que esté yo mal, que se le está anunciando que va a ser la madre del Mesías. Y digo, no creo que todos los momentos de discernimiento de nuestra vida sean un llamamiento a algo tan grande, ¿no? Pero lo que sí me parece es que si hay estos llamamientos a algo grande, a, a que tenemos que dejarnos llevar o inspirar por causas que nos trascienden, como ya has dicho directamente, y en este caso específico, pues es de una trascendencia que marca la historia para siempre. Quizá para nosotros es que marque nuestra historia personal. A veces es algo quizá un poco más trivial, pero bueno, quería hacer este comentario y no sé si tú quieres todavía hacer alguna puntualización a esto y para seguir con esta lectura. Pues me gustó esto que señalaste de unir esto de la Virgen María con que lo iba meditando en su corazón, porque es cierto, y de hecho me hiciste ver un elemento que nunca había visto meditando este pasaje, gracias Juanma, que es la necesidad que se tiene de la pureza de corazón para poder entender bien lo que Dios quiere de uno. El corazón es de hecho lugar de acogida, o sea, mirando a la Virgen María, el corazón es el lugar de acogida de la palabra de Dios. Y si nosotros queremos entender lo que Dios quiere de uno, en general, como tú dices, tanto para la vida cotidiana como para un discernimiento espiritual, como para una toma de decisión o para el discernimiento vocacional, es necesario tener un corazón abierto que pueda acoger la palabra de Dios y rumiarla. Si el corazón está lleno de ruido, si el corazón está perdido, si el corazón no ha buscado hacer foco, a ver, de vuelta, Dios se aparece donde quiere, pero apareciéndose tiene que encontrar acogida. Es decir, una vez que la luz se manifiesta, tenemos que ser receptáculo de esa luz. Es Si me decir, permites, sí, rapidísimo, un corazón libre, padre. Decíamos en el episodio anterior, desapegado, con esa posibilidad de decidir cuál es el mayor bien, ¿no? Y una vez más, invito a escuchar el episodio anterior, porque, eh, digo, tal vez me extralimité aquí interrumpiéndote porque es muy importante lo que decías, pero dije, claro, o sea, es que es el corazón libre del que hablábamos en el episodio anterior, ¿no?
justamente eso, y qué bueno que hiciste referencia. Así que yo creo que ya con esto podemos pasar a lo siguiente, porque si no, como dices, no vamos a acabar. Sí, sí. Y es más, sigo con 3 versículos, vamos 33 a 35. Y dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Y aquí hago la pausa. ¿Qué frases, padre? Creo que estos son de los que marcan la historia para siempre, pero bueno, ¿tú qué nos quisieras compartir al respecto? Uf, ay, acá podemos meter muchísimo del reinado de Cristo, del papel de San José en la importancia del reinado de Cristo, de la Virgen María. No, 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 pero trata de ser más concreto, ¿no? Porque el enfoque con el que estamos haciendo exégesis de este texto es cómo nos sirve como arquetipo de la vocación. Y, y me parece importante ver ahora el punto. La primera parte sigue continuando, ¿no? Con lo que Dios quiere de ella. Pues viene una pregunta por parte de la Virgen María. ¿Cómo será esto posible? Y me parece que todo proceso de discernimiento tiene que preguntarle esto a Dios. Ahora, hay dos tipos de cómo va a ser esto. ¿Cómo va a ser esto posible? Tenemos el ejemplo de Zacarías y el arquetipo de María. ¿Qué fue lo que hizo Zacarías? Recordemos, Zacarías estaba casado con Isabel, prima de la Virgen María, eran los dos ancianos, Zacarías era sacerdote, va al templo a ofrecer el sacrificio, y en el sacrificio también se le aparece el ángel Gabriel y le dice que junto con Isabel va a concebir a Juan el Bautista. Entonces, Zacarías también le pregunta al ángel, a ver, ¿cómo va a ser esto? Pero Zacarías es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. De un incrédulo, Es un básicamente. incrédulo, porque lo que hace Zacarías es interpelar al ángel. Dice, a ver, yo ya estoy viejito y, y pues mi cuerpo no funciona igual y mi esposa tampoco. Entonces, ¿cómo vas a tener un hijo si la biología no nos da? Palabras más, palabras menos, es lo que le dice al ángel. Y ahí aprendemos de Zacarías que no le cuestiones a un ángel lo que te está diciendo por parte de Dios porque te puedes quedar mudo, ¿verdad? Pero, ¿por qué queda mudo? Porque Zacarías pretendía que él sabía más del plan de Dios sobre su vida que Dios. Entonces, la pregunta de cómo va a ser escéptica no tiene respuesta. Es decir, cuando uno está en discernimiento, ve que hay un modo de realizarse las cosas y, y pregunta con exactitud, pero esto cómo va a ser, no es posible, no es real, si en mi vida yo esto y esto y esto, ¿cómo se va a poder cumplir esto que Dios me pide? Entonces no hay respuesta porque ante el cuestionamiento Dios llama al silencio. En cambio, el de la Virgen María no es un cuestionamiento retador, es un preguntar. A ver, Dios, yo estoy en el punto A y tú me pides llegar al punto B. ¿Cómo vas a hacer que eso suceda? Y ahí es donde viene la explicación del ángel. A diferencia de Zacarías, que lo regaña y lo calla, con la Virgen María, el ángel le da una explicación, porque la Virgen María consulta de un modo dócil. Yo estoy acá, yo reconozco mis limitaciones, yo sé que no me es posible a mí realizar esto, pero ¿cómo vas a hacer tú, Dios, para que esto suceda en mi vida, para que esto, el plan se pueda llevar a cabo? Y me parece que esta pregunta prudencial entra siempre dentro del discernimiento. Dios, tú que me pides esto, ¿cuál es el modo en el que lo voy a llevar a cabo? Y, y acá es donde me quedo, Juana. Sí, que digo, creo que el ángel da la pauta, ¿no? Va a ser el Espíritu Santo, que él va a ser la presencia de Dios, su gracia, va a ser su propio espíritu el que acompañará este proceso, ¿no? Y, y comenta, y me voy a saltar aquí, ahorita lo voy a leer otra vez, pero nada más rapidísimo, en el 37, en el versículo 37 dice, son las únicas palabras que dice el 37, porque no hay nada imposible para Dios. Creo que eso justo lo cierra Juanma, este proceso, porque, y acaba otro tema. Cuando uno le pregunta a Dios los cómo,
Dios responde también de este modo muy claro. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Cristificar. Es un tema que luego hemos utilizado en la temporada pasada, sobre cómo alcanzar la perfección, cómo hacer para ser mejores personas, etcétera. Pueden ir también a esos episodios. Pero digamos, lo que hace el Espíritu Santo es transformar todo en Cristo. Entonces, cuando uno le pregunta a Dios, ¿cómo se va a hacer tu voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que hace Dios? Envía al Espíritu Santo y para que Cristo se encarne en nosotros. En la Virgen María en un sentido muy literal, pero en nuestra vida es la encarnación espiritual, vamos a llamarlo así, la cristificación del alma. Cristo se une a nuestra alma por la acción del Espíritu Santo y de este modo toda nuestra vida se transforma en un continuo llevar a Jesús. No quiero ponerme ahora ya en el llevar a Jesús, pero sí en esto. También todo discernimiento tiene que estar atento a esto, a ser dócil a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. De vuelta para eso, la temporada pasada algo hemos hablado y la temporada que viene de eso va a ser prácticamente toda la temporada. Ya estoy haciendo spoilers. Pero además, en función de cómo nos hacemos más parecidos a Cristo. En la Virgen María fue cómo se encarna Cristo. En nosotros, cómo nos hacemos más parecidos a Cristo. Perfecto. Ya no añadiría nada más a eso. Lo único que haré es pues, leer los últimos 3 versículos que tienen que ver con este pasaje que estamos analizando y dice, estoy aquí posicionado en el 36, dice, también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6.º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Qué pasajes tan bellos. Acá es donde se juntan mucho los elementos externos con los elementos internos de un discernimiento. Vayamos a una de las cuestiones externas, los signos. Cuando uno está en discernimiento, también no solamente está el mediador, también hay signos. Cuando María le pregunta cómo va a hacer esto, el ángel le aclara, ¿no? Qué es lo que Dios le pide, le muestra el camino, pero además le pone un signo. Mira, Isabel, tu parienta, la que se creía que no iba a poder tener nunca un hijo, ya lo está esperando. Es decir, Dios también nos da guiños a través de las personas que tenemos alrededor, los signos de conversión, los signos de fidelidad, los signos de lucha cotidiana que otros cristianos nos muestran. Es más, el heroísmo cotidiano cristiano de las personas que están a nuestro alrededor son un signo que Dios pone en nuestro camino para animarnos a cumplir su voluntad. O al revés, en la misma medida en la que nosotros somos fieles a Cristo, nos convertimos también en un signo de que se puede cumplir la voluntad de Dios. Es una cosa bellísima. Y después viene, pero ¿cuándo aparece la claridad del signo? Ya que uno quiere estar abierto a él. Es decir, el ángel no empezó diciéndole a la Virgen María que su prima Isabel estaba embarazada. El ángel empezó diciéndole, permitiendo que la Virgen María hiciera el discernimiento, se preguntara el cómo, o sea, decir que María ya estaba abierta a lo que Dios quería de ella. Y porque estaba abierta a lo que Dios quería de ella, pudo recibir los signos e interpretarlos bien. Porque si uno no está abierto a la voluntad de Dios, por más signos que Dios te mande, no los vas a recibir. Y para esto, no, hago como tú, Juanma, me remito al episodio anterior. Necesitamos un corazón libre para estar abierto a los signos, pero además no hay que caer en los errores de un corazón cerrado, que esos son 2 episodios pasados que también hemos hablado de eso. Y el siguiente, el sí de la Virgen María. En muchos momentos hemos mencionado cómo el discernimiento vocacional no está perdón, el discernimiento en general, pero particularmente el vocacional y el espiritual, no están para quedarse en la duda, sino están para tomar decisiones. Y ya que la Virgen María prudentemente había preguntado, considerado, sentido el miedo, sentido la paz, visto los signos, ha cogido al mediador, tener la pureza de intención de querer hacer lo que Dios pide de ella, dice, sí, hágase en mí según tu palabra. Y este punto es muy bello porque al final todo discernimiento tiene que concluir en un sí. O sea, sí, ya lo pensé, sí voy a tomar una decisión. Quedan 1000 cosas sin resolver. O sea, cómo iba a reaccionar San José, cómo iba a educar al niño, con qué medios lo iba a hacer, cómo iba a resolver los problemas.
Pero María no se detuvo en los pormenores que iban a venir después. Le dio claridad y con esa claridad ya dijo sí. Fíjate que este es un factor relevante, ¿no? A veces, y hemos hablado igual en episodios anteriores acerca de no tomar una decisión por querer tener las opciones abiertas, por no tener, creo que esto no lo hemos platicado, pero por no tener toda la certeza de lo que va a venir. Digo, ninguno de nosotros es clarividente, ninguno de nosotros puede ver el futuro como para decir, claro, esto va a venir, ¿no? Eh, y no esperemos a tener esa claridad, entre comillas, o ese escenario pensado, porque incluso aunque lo pudiéramos nosotros pensar y hacer como un ejercicio de imaginación hacia el futuro, muy probablemente nos vamos a equivocar. Yo me imagino que pues, probablemente también María habrá tenido su ilusión acerca de recibir al niño Jesús, etcétera. Pero pues probablemente no veía venir el asunto del exilio en Egipto, por ejemplo. No veía venir el tema de que no encontraran dónde poder dar a luz. O sea, vaya, con esto no quiere decir, y creo que es un buen paréntesis, que el hecho de que hayamos hecho un buen discernimiento, el hecho de que el mensaje de lo que Dios nos está pidiendo tomar en decisión, el contenido de ese mensaje, les decía, a veces un poco más serio en la materia que otras, eso no exime de que vaya a haber problemas, pero lo que quiere decir, no hay. Hacer un buen discernimiento entonces no es tener toda la película ya por adelantado, vista, prevista, planeada y demás, sino que es tener esa libertad de corazón para poder decir que sí, porque sabemos que el mensaje, el mediador, la finalidad, todo eso es bueno, nos va a llevar a un bien, porque en este discernimiento hemos visto que entre diferentes bienes, este es el mejor y poder irnos derecho hacia él. Y pues no hay, si nos podemos ahí ya como a cambiar un poco el ámbito de nuestro análisis, que ahorita estamos en el Evangelio, y nos vamos incluso a la literatura, vemos que no hay una historia heroica donde no hay complicaciones, donde no hay dificultades. Y esto, pues, sepamos que es parte de la naturaleza de la vida y prácticamente de cualquier llamamiento y de cualquier decisión. De entrada, cualquier decisión es renunciar y renunciar pues, tiene consecuencias, por muy chicas que sean o por muy grandes que éstas sean, siempre y cuando lo estemos haciendo con libertad de corazón y sepamos que lo estamos haciendo por un bien mayor y no por una obstinación, ¿no? Porque, ay, pues es que esto me lo dijo Dios y yo lo interpreté así. O sea, tampoco puede ser así como esa obstinación, sino de que nazca de una libertad de corazón, de un acoger en el corazón para discernir, que podamos tomar libremente lo que nos acerca a nuestro propio bien y al bien de nuestros hermanos. Sí, y ¿sabes qué, Juanma? Unido a esto que estás diciendo, me gustaría quedarme con las palabras de y el ángel la dejó y se fue, porque ahí también es donde se abre todo el panorama. A ver, queridos oyentes, el discernimiento no es constante. Si estamos toda nuestra vida discerniendo, nunca vamos a actuar. Y hay momentos de discernimiento y momentos de acción, momentos de evaluación y momentos de fidelidad. Y no todo discernimiento es para cambiar de decisión. A veces hay discernimientos de cómo profundizar en la vocación. Por ejemplo, me parece que tu caso, Juanma, y el mío, tú ya como hombre casado, yo como sacerdote, pues no vamos a hacer discernimiento vocacional para ver si cambiamos o no de vocación. O sea, nuestro discernimiento va a ser cómo ser más fieles a esta decisión de por vida que hemos tomado. Y así podemos seguir con ejemplos, pero me parece que no es el caso ahora. ¿Qué quiere decir esto? Esto del ángel la dejó y se fue, a mí me recuerda, me remite al libro del Génesis, en donde se habla de que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué? Porque el primer signo de la providencia divina en nuestra vida, dice Santo Tomás de Aquino, se manifiesta en que Dios nos dio la inteligencia y la libertad para tomar decisiones y poner en práctica la voluntad de Dios en la historia. Es una cosa bellísima. A ver, nada más un momento. ¿Puedes repetir eso último un poco más lento para que lo podamos digerir un poco más? Porque fue como muy condensada esta sabiduría que viene de recordar lo que decía Santo Tomás.
el primer signo de la providencia de Dios en nuestra vida se manifiesta en que Dios nos dio inteligencia y libertad para conocer su voluntad y ponerla en práctica en la historia, en el mundo, en nuestra vida. ¿Por qué reúno esto con la Virgen María? Porque el ángel no estuvo constantemente con ella toda su vida. La dejó y se fue. Es decir, la Virgen María tuvo que ir tomando decisiones de ir a llevar a Cristo a su prima Isabel, de acompañar a San José y dar a luz en una gruta en Belén, de aceptar la voluntad de San José de irse al exilio a Egipto por el bien del niño. Y así podemos seguir diciendo muchísimas cosas. Entonces, fíjense cómo dentro del discernimiento de la Virgen María no estaban todas las cuestiones resueltas, sino que ella dio un sí y a partir de ese sí empezó a tomar las decisiones consecuentes. Y me parece que a eso tiene que llevar, eso es un signo de un discernimiento sano. Decimos un sí libres y nos responsabilizamos de las decisiones que vienen a partir de ese sí. Para cerrar por mi parte, padre, quiero hacer eco de esto que decías que te pedía de favor repetirlo, porque me parece que condensa algo súper valioso, que este discernimiento, lo que estamos buscando hacer es efectivamente escuchar la palabra de Dios para poder tomar una decisión libre, pero efectivamente para convertirla en un hágase, en un cumplas en mí, pero en el tiempo, en el espacio en el que estamos viviendo. ¿No? A mí esto me resulta muy revelador y tiendo o procuro a veces, hago como repetir en el Padre Nuestro, el hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, como en nosotros somos responsables de escuchar ese mensaje para que esa voluntad del cielo se pueda hacer concreta aquí en la tierra, porque y en muchas ocasiones me ha tocado escuchar y hago eco de las palabras que dicen que nosotros tenemos que ser las manos, los pies, la boca, el rostro de Dios en nuestro tiempo, en nuestro momento. Y yo creo que esto le da una dimensión súper importante a este mensaje, o sea, a este pasaje que estamos reflexionando, pero también a todo lo que hablamos del discernimiento, de la decisión de la libertad, es recibamos este mensaje y hagámoslo patente en nuestro tiempo, padre. Muchas gracias, Juanma. Yo no tengo más que agregar a todo esto que has dicho y sobre las palabras del Evangelio. Quiero agradecerte muchísimo por este episodio, que la verdad he disfrutado muchísimo, con algunos contratiempos técnicos, por cierto, así que queridos oyentes, si notan alguno, téngannos paciencia. Y me gustaría cerrar nomás invitando a nuestros oyentes a que busquen en Amazon los libros que hemos sacado Juan Manuel y un servidor, el Diálogos para Católicos que reman en un mundo líquido y la Guía Católica para remar a través de un mundo líquido, ambos disponibles en Amazon. Pueden buscarlos también, los links en nuestra página de Facebook, de Twitter, de Instagram. Muy pronto, quiera Dios, que estemos abriendo también TikTok para sacar cortos de estos episodios. Y sin más que agregar, muchísimas gracias a todos. Juanma, te agradezco muchísimo también y viva Cristo Rey. Viva.